La mayoría de nosotros hemos escuchado las palabras católico o catolicismo, pero ¿qué y quién lo es y por qué es tan importante? A continuación les daremos una idea general de lo que trata el catolicismo en unos breves minutos. Los católicos creen en la Sagrada Trinidad, es decir, Dios, el Padre, Jesús, el Hijo y el Espíritu Santo. El Dios católico es el mismo que los judíos y los musulmanes creen, pero lo llaman diferente. La religión católica fue la primera y la original de las religiones cristianas. Partiendo de esta, 22.000 ramas surgieron. Las creencias, moralidad e historias católicas provienen de un libro llamado la Santa Biblia, lo cual ha sido el libro más publicado en la historia. Esta relata muchas historias, incluyendo los primeros humanos, Adán y Eva, el arca de Noé, Moisés librando a su pueblo judío, Jesús y sus discípulos, y el Apocalipsis. En cuanto a Jesús, nació de una virgen judía llamada María. Jesús había crecido en Israel y realizaba milagros tales como convertir agua en vino, resucitar a muertos y sanar al enfermo. Conforme Jesús creció, predicó la palabra de Dios diferente de lo que la tradición judía en aquellos tiempos dictaba, e incurrió la atención indeseable de los líderes judíos, quienes luego lo mandaron a arrestar por el gobernador romano Poncio Pilato, donde fue juzgado y encontrado culpable. Jesús sufrió una cruel y humillante marcha hacia la muerte, la que los católicos llaman el Vía Crucis, antes de morir crucificado. Luego fue postrado en los brazos de su madre, fue sepultado y al tercer día su cuerpo habrá desaparecido. Tomemos en cuenta que una piedra de aproximadamente media tonelada mantenía sellada la entrada de esa tumba y requería varios hombres para removerla. Días más tarde apareció ante sus discípulos y ellos vieron que había resucitado, así que Jesús cumplió lo que había dicho que pasaría, lo que es parte de Dios Padre. Los discípulos decidieron separarse para predicar acerca de Jesús. Antes de que Jesús muriera, le dijo a uno de sus discípulos, llamado Pedro, que él sería la piedra donde fundaría su iglesia. Pedro eligió ir a Roma a predicar acerca de Jesús y a realizar milagros. El emperador allí, llamado Nerón, era conocido por crucificar y quemar sádicamente a gente por diversión. Escuchó de las enseñanzas de Pedro, a quien ya había arrestado varias veces, hasta que por fin le mandó a ejecutar en el Coliseo romano. Pedro fue crucificado de cabeza en una cruz de madera y fue enterrado en una tumba cercana. Tras la muerte de San Pedro, alrededor del año 315 después de Cristo, el emperador Constantino, quien popularizó el cristianismo, eligió la primera iglesia católica, sobre donde creyó que era la tumba de San Pedro. Fue comprobado que el lugar preciso por el Papa Pablo VI en 1968. Pedro fue declarado un santo y el primer papa. La iglesia en la tumba de San Pedro es ahora llamada la Basílica de San Pedro, ubicada en el Vaticano, que es una ciudad pequeña en la parte noroeste de Roma, declarada como tal por el dictador italiano Benito Mussolini en 1929 y por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Gasparri. El Vaticano es importante porque es donde las decisiones religiosas y legislativas se llevan a cabo. Ahora bien, el Papa, también conocido como el Pontífice Supremo, el Santo Padre, el Vicario de Cristo, el Obispo de Roma y el sucesor de Pedro, es un oficial elegido por la Iglesia mediante votos. Cada vez que el previo Papa muere o renuncia a su puesto debido a la vejez, problemas de salud o otra incapacidad, el Papa es elegido por los cónclaves cardenalicios en la Capilla Sixtina del Palacio Vaticano. Existe una jerarquía pastoral en la fe católica. Comienza desde un sacerdote y avanza a monseñor, a obispo, a cardenal o a arzobispo, hasta llegar a papa. El sacerdote predica la palabra de Dios y no se pueden casar ni tener hijos. Un monseñor es lo mismo que un sacerdote, pero con un título más honorable. Un obispo es un miembro del clero quien dispone de poderes sacerdotales en una posición autoritativa. Un cardenal y un arzobispo son básicamente lo mismo. Un arzobispo encabeza un área metropolitana, un cardenal encabeza una diócesis. Es designado por el Papa a quien lo asiste, pero su deber principal es de elegir al mismo cuando el puesto se vuelve vacante. Bien, ahora que hemos abierto la historia y la estructura de la Iglesia Católica,
Continuaremos con su sistema de creencias. La Trinidad Católica como un Dios centra en 3 entidades: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las oraciones se pueden hacer en privado o en un lugar público, como en una iglesia. Se pueden hacer también en un convivio familiar, con amigos o inclusivamente a solas. Lo que le deja a uno el ir a una iglesia católica, además de autosatisfacción, es educación en la fe, asesoría sacerdotal y los 7 sacramentos, los que incluye bautismo y Sagrada Comunión. Los católicos reciben la Sagrada Comunión porque el día antes de su crucifixión dio la última cena con sus 12 discípulos. Compartió el pan con ellos, ofreciéndoselos como su cuerpo y el vino como su sangre, lo cual los limpiaría de sus pecados. Una diferencia importante entre el catolicismo y otras religiones cristianas es que las católicas se confiesan con sacerdotes para recibir el sacramento. La confesión tiene que ser realizada al menos una vez al año y tiene que ser antes de la Cuaresma. Los santos figuran en la religión. Existe un gran malentendido de que los católicos los alaban. Esto no es el caso. No se les adora como a Dios, sino que se hacen oraciones para que intercedan por ellos, para pedirle a Dios que concluya la instauración de su reino entre sus creyentes. Hay diferentes santos que se encargan para diferentes cosas. San Miguel, por ejemplo, es el santo patrón de los policías y de personal militar. San Peregrino, el santo patrón de los pacientes de cáncer y los viajeros. A la Madre de Jesús, la Virgen María, también se le reza para que interceda por sus creyentes. Ella fue visitada por San Gabriel, quien le dijo que sería madre del Mesías. Concebió y dio a luz a Jesús como Virgen. Aparte de la Sagrada Trinidad, es ella la figura más venerada por los católicos. Muchas declaraciones se han hecho de que a ciertas personas se les ha aparecido para difundir mensajes para la humanidad. Así que, ¿qué es un católico? Esperamos que puedan ustedes ahora responder esto con la información que les hemos presentado. Con respecto a quiénes pueden ser católico, el simple, cualquiera lo puede ser, sin importar dónde vive, de dónde viene, cómo ha vivido su vida. No importa la raza, edad, género e incluso si perteneció a otra religión previamente. Esta es una religión de redención, perdón, salvación y amor, cosas que cada ser humano desea.